Muy bien. Qué bueno estar con ustedes, estar estudiando la palabra de Dios. Una pregunta para ustedes, si se hacen una autoevaluación, ¿cómo reciben ustedes la instrucción? O un consejo, o que alguien le diga, mire, tiene que hacerlo de esta forma o de aquella forma. ¿Qué tan buenos son para recibir instrucción? ¿Sí? Pues para pensarlo dentro de sí. No quiero, o sea, que nadie sienta como que, uy, todos me van a mirar ¿sí? En escala de 1 a 10 y yo como 1. No, pero pensémoslo, ¿sí? ¿Qué tan, o de otra forma, qué tan difícil es que alguien me diga a mí, oiga, esto está mal, hágalo de esta forma? O se hace así, o es así. Y piénsalo en estos dos sentidos. Una parte es en cuanto a si alguien te dice así son las cosas, ¿cuánto te cuesta poder aceptar eso, incorporarlo a tu vida y aplicarlo? ¿Sí? Eso es una parte. ¿Sí? ¿Qué tan bueno soy para recibir instrucción? Y esto ya es, sea de la Biblia, sea de otra persona, que alguien me diga así es y qué tan difícil es ponerlo en práctica. Es una parte de recibir instrucción. Pero otra parte también es qué tan buenos somos para escuchar bien y evaluar lo que estamos escuchando, ese sentido de recibir instrucción. Porque no siempre es que si alguien me dice así es, que debo decir, bueno, listo, sí. ¿Sí? Pero tampoco debo ir al extremo donde digo, me está diciendo, pero como no lo pensé primero yo, entonces, este man, ¿qué sabe? ¿Cierto? Porque hay que creerle a él. No, yo no le voy a creer. ¿Sí? Entonces, ni por un lado creerle todo simplemente porque alguien lo dice, ni por el otro lado decir, no, yo me las sé todas. ¿Sí? ¿Dónde caemos en esos extremos? Una vez, hace años ya, yo iba en un taxi y estaba hablando con el taxista un poquito, y ese día yo iba a predicar. Entonces cuando comenté eso, él me dijo, con razón, porque como usted es gringo, entonces le creen todo. Y yo, o sea, no le dije, pero yo espero que no sea por eso, ¿sí? O sea, eso sería una pésima razón por la cual escucharle a alguien, ¿sí? Y eso que soy argentino, entonces, bueno, ya que soy argentino también, entonces ahí sí me deben poner no, mentiras para nada. Bueno, ya todos han dicho, bueno, vámonos, porque este man sí. Los hebreos recibieron una carta que era un sermón que les estaba amonestando, les estaba instruyendo, les estaba diciendo muchas cosas. Y ellos tenían que evaluarlo y decir, bueno, esto es cierto, no es cierto. Pero era instrucción para ellos, y realmente el autor de Hebreos les decía, deben hacer esto. Hoy vamos a ver la última parte de Hebreos, que hemos estado predicando a través de Hebreos para conocer la palabra de Dios. Como creyentes, algo que decimos es que la palabra de Dios es autoridad para nosotros. ¿Eso quiere decir qué? Que le creemos a Dios y creemos que esto es lo que Dios dijo. Entonces es importante conocerla y poderla aplicar a nuestras vidas. Poder decir, yo nunca sabía eso, nunca lo había visto de esa forma, pero como lo dice Dios, entonces así es. Entonces estamos, algo curioso con el caso de la carta de los Hebreos. Los que primero recibieron esa carta eran personas que vivieron hace muchos siglos.
vivieron en el primer siglo después de Cristo, y ellos recibieron esta carta y al parecer el autor era alguien que ellos conocían y probablemente era una persona que había sido o que todavía era líder de ellos, solo que estaba en otra parte y no podía viajar en ese momento, entonces envió este sermón / carta, sermón en forma de carta. Nosotros cuando llegamos a la Biblia, algo que es importante, y quiero que me escuchen bien porque no quiero dejar malos... se puede malinterpretar si uno solo escucha una parte de esto, pero la Biblia no fue escrita a nosotros, sí fue escrita para nosotros. ¿Sí? La Biblia fue escrita para nosotros, pero no fue escrita a nosotros. ¿A quién se le escribió, por ejemplo, esta parte de la Biblia? Hebreos. Pues a estos hermanos hebreos, ¿sí? Ahí el autor no dijo a Marcos y a los demás congregados en Aposento Alto Orquídeas, ¿sí? Sin embargo, fue guiado por Dios para escribir esta carta a los hebreos, para ellos también, pero que también iba a ser para nuestro beneficio. Entonces, eso lleva a que a veces interpretar la Biblia se puede volver un poco interesante, ¿sí? Uno dice, bueno, ¿cómo aplica esto para mí? Entonces necesitamos ayuda a veces en ese paso. Pero entonces nosotros al leer este sermón en forma de carta, tenemos la confianza de que esta carta es inspirada por Dios, es su palabra. Y la pregunta entonces para nosotros es, ¿cómo recibimos la palabra de Dios? Ellos cuando lo recibieron, no sé si se dieron cuenta en ese momento, oye, esta carta va a ser parte de la Biblia, es inspirada por Dios. Lo que sí sabían era que era escrito por alguien que ellos conocían y que confiaban en esta persona en cierto modo. Nosotros tenemos la confianza adicional de que sabemos, oye, los primeros cristianos llegaron a reconocer que, oye, esta carta es inspirada por Dios y es para beneficio de toda la iglesia. Entonces, al finalizar esta carta, que es lo que estamos leyendo hoy, el autor les insta a recibir la exhortación de la carta en general, ¿no? Y en general obedecer a sus líderes. También demuestra interés y amor por ellos. Entonces acá vamos a tener hoy, uno podría verlo como que, bueno, está cerrando la carta, entonces, que no se me olvide esto, que no se me olvide el otro, que no se me olvide el otro. Pero realmente creo que tiene una cierta unidad y él está hablando mayormente, o sea, podemos pensar en dos cosas. Una tiene que ver con autoridad, con quienes enseñan, con quienes lideran, y la otra parte tiene que ver con una bendición, con un amor por las personas a quienes él está escribiendo. Les bendice, les desea todo lo mejor, les envía saludos, les dice, oye, estas otras personas que son de Italia también te saludan. Entonces vamos a ver esas dos cosas. Uno, que él habla de las autoridades y de obedecer o de recibir su liderazgo, y la otra parte es una parte de bendición, de muestra de amor, de cariño, de la parte de conocerlos, ¿sí? Y podemos pensar en, bueno, esto cómo, por qué sale en este momento de la carta, cerrando la carta, ¿sí? Bien.
Si pensamos en todo lo que hemos visto en Hebreos, él empieza directamente hablando de ¿quién? De Jesucristo. Y presenta a Jesucristo en toda la carta como el que es mejor que muchas otras cosas que Dios había puesto en su momento para apuntar a Cristo, pero que ya que había llegado Cristo, uno dice, pues uno no se queda con la señalización, se queda con aquel a que apunta la señalización. No se queda con las formas antiguas del pueblo de Israel que apuntaban a Cristo, sino que uno se queda con Cristo. Y lo hace para convencerlos nuevamente, porque habían puesto su fe en Jesús, pero les vuelve a convencer y él usa mucha argumentación para llegar a ese punto, ¿sí? Para decir, no, mira, como Dios obró en los tiempos pasados a través de profetas, a través de ángeles, etcétera, etcétera, pero en estos últimos tiempos nos ha hablado a través de Jesucristo, su Hijo. Y hay muchas veces que él cita al Antiguo Testamento y él argumenta y dice, no, mira, esto es lo que Dios ha dicho. No simplemente porque él lo estaba diciendo, que es interesante. Y entonces llega a un punto en el 11 donde, o sea, él les está instando a ellos a que pongan su fe en Jesús y únicamente en Jesús y que se queden ahí en Jesús y no echen para atrás. Entonces les dice, mira, esto es lo que los personajes del Antiguo Testamento, de toda la historia, aquellas personas que decimos, uy, ellos vivieron por fe, eso es lo que hicieron y ahora lo que ustedes deben hacer y pueden hacer por la gracia de Dios. Y eso es el 11. Y luego en el 12, entonces, también habla de, o sea, lo lleva de los ejemplos en el 11 en el 12, el ejemplo máximo, Jesucristo, que por el gozo que tuvo por delante soportó la cruz. Vivió él mismo por fe, aún siendo Dios, pero en su humanidad vivió por fe y nos llama a nosotros, bueno, llamaba a los hebreos y nosotros lo tomamos también, a vivir por fe también. Y entonces llega el 13 y ahí es donde empezamos a ver, bueno, hagan esto, hagan esto, hagan esto. Bueno, los deberes cristianos, ¿de dónde vienen? Sino de el último, o sea, ahí terminando Hebreos 12, perdón, se me fue acá el versículo. Bueno, quizá alguien me pueda ayudar, pero que habla de que demos nuestro sacrificio de alabanza al Señor, ¿sí? Y ya lo está aterrizando. Gracias. El 12:15. Perdón, el 13, versículo 15. Sí, hace 8 días. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan o alaban su nombre. Y no se olviden ustedes de hacer el bien de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y esto realmente es un patrón en las epístolas en general, que se habla mucho de la parte teológica, que no es algo simplemente como que, qué interesante, sí, que es así. No, se habla de la verdad acerca de Dios, acerca de Jesucristo, y luego se lleva a la práctica. Y la práctica es, bueno, ahora ¿cómo voy a vivir? ¿Sí? Si entendemos realmente lo que hemos recibido de Dios, ya cuando llegamos a el amor fraternal, versículo 1 de Hebreos 13, ¿sí? De mostrar hospitalidad, de acordarnos de los presos, etcétera, etcétera, todas estas cosas. O
Son recordatorios de formas en que podemos alabar a Dios por lo que ya somos. Algunos podrían mirar esto y decir, si hago esto, entonces voy a ser salvo. Dios me va a aceptar. Y no es así. Hebreos 1 al 12 ya ha establecido que Jesucristo es quien va delante de Dios como nuestro sacrificio, como nuestro sacerdote, quien hace posible que nosotros nos acerquemos a Dios. Únicamente Jesús, no hay otra forma. Pero entonces, ya siendo así, ¿qué tipo de sacrificio podemos darle a Dios? ¿Sacrificio de expiación por mis pecados? No, yo no puedo quitar mis pecados, solo Cristo lo puede hacer. Pero hay otro tipo de sacrificio, y ese es un sacrificio de alabanza. Entonces, cuando yo amo a mi hermano en Cristo, o aún a mis enemigos, ¿qué estoy demostrando? Sino lo que ya he recibido de parte de Dios. Entonces, él llega aquí a una conclusión, a una parte que es importante, pero que también tiene sentido por lo que él viene haciendo. Él viene predicándoles, ¿sí? Y entonces en el versículo 17 llega a lo siguiente, y vamos a leerlo, orar y después mirar en detalle este pasaje. Dice el versículo 17, obedezcan a sus pastores o guías o líderes y sujétense a ellos porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Oren por nosotros, pues, confiamos en que tenemos una buena conciencia, deseando conducirnos honradamente en todo. Es más, les exhorto a hacer esto a fin de que yo les sea restituido muy pronto. Y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Les ruego, hermanos, que soporten la palabra de exhortación, pues les he escrito brevemente. Sepan que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad, con el cual si viene pronto he de verlos. Saluden a todos sus sus pastores o líderes y a todos los santos. Los de Italia los saludan. La gracia sea con todos ustedes. Amén. Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra, gracias porque es verdad. Señor, nosotros necesitamos de ti, de tu Espíritu, para entender correctamente tu palabra, para tener, para poder ver más claramente lo que tú dices. Entendemos, Señor, que esta palabra es para nosotros, para que podamos crecer en ti, para que podamos crecer en nuestros sacrificios de alabanza a ti, y que al fin y al cabo que Jesucristo sea alabado en nuestras vidas. Te damos gracias, pedimos que seas tú obrando en este momento, que no sean simplemente mis palabras, sino que sea tu verdad la que encontramos y escuchamos hoy. Te pido, Señor, que nos ayudes a cada uno a tener buen discernimiento en cuanto a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces acá el mensaje, como decía, traté de unir estos varios temas cuando miraba algunos comentarios. Hay una parte que tiene que ver con sus líderes, con la instrucción de sus líderes, y hay una parte que tiene que ver con la parte fraternal, la parte de bendición para ellos. Y creo que vamos a ver que esas dos cosas se unen, se complementan, pero vamos a tratarlos hay uno a la vez. Pero realmente él va como entre las dos cosas. Bueno, primero,
versículo 17 dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. ¿A quién van a dar cuenta? A Dios. Entonces, los que son pastores, los que son ancianos, o sea, ¿qué es un pastor en su sentido original? Alguien que cuida a ovejas, ¿sí? ¿Y de quién son las ovejas? De Dios. Entonces, de hecho, en el versículo 20, el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el que, gran pastor de las ovejas. Entonces, ¿qué estamos viendo? Se está recordando a los líderes una cosa, que es que no son líderes por sí mismos, no son líderes que, bueno, entonces ya que todos hagan lo que yo diga, sino que están pastoreando la grey de ¿quién? De Dios, de Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Pero entonces el autor acá sí que dice a la iglesia en general: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos porque ellos velan por sus almas. Al parecer, un comentario que leía decía, mira, si miramos al versículo 7 de este capítulo, dice, acuérdense de sus guías o de sus líderes, es la misma palabra que usa ahora en el 17, obedezcan a sus pastores o ancianos, es la misma palabra. En el 7 decía, acuérdense de ellos que les hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Entonces decía, y Wilmer hablaba de esto, piensen en aquellos líderes y ojalá ya estén muertos para decir, uy, sí, terminaron bien la carrera, ¿sí? Pero el caso es que los hebreos tenían líderes que habían seguido. Y el autor les decía, mira, ellos son buenos ejemplos, consideren su conducta e imiten su fe. Consideren, o sea, ellos fueron fiel a Dios, fueron dignos de ser imitados, pues imítenlos. Pero ahora está diciendo en el 17, obedezcan a sus guías, a sus líderes. Entonces, al parecer, había habido un cambio generacional en el liderazgo de la iglesia. No necesariamente, pero da la impresión que ese fue el caso, ¿sí? Y que por alguna razón tenían que ser recordados, oye, sus líderes están ahí puestos por Dios para guiarlos, para ayudarlos, entonces deben obedecerlos. Y si consideramos el contenido de este libro de Hebreos, ellos ¿con qué estaban luchando en general? Con querer volver atrás. Si pensamos en otros, en el libro de Gálatas, por ejemplo, ¿qué había pasado? ¿Qué pasaba con Pablo, por ejemplo, como otro misionero? Él iba, plantaba una iglesia y de ahí seguía y siguiendo los pasos de Pablo llegaban ¿quiénes? Judaizantes que decían que qué bien que llegó Cristo, pero tienen que observar toda la ley, o si no, no pueden ser salvos. Entonces decían, sí, es Cristo más la ley. Y no es Cristo más nada, es Cristo y punto. Entonces, posiblemente se habían infiltrado algunas personas aquí en los hebreos también, que les estaban diciendo esto. No sabemos necesariamente, o simplemente estaban enfrentando dificultades con sus familiares que no eran creyentes y estaban pensando y dudando, bueno, quizá echemos para atrás. No sabemos exactamente, pero el caso es que este es más o menos el contexto. Hay un peligro para ellos, que es ¿qué? Volver atrás, apostatar. Porque si uno deja a Cristo, ha apostatado. Y por más que en algún momento hizo una oración, quizá eso solo fue repetir palabras y no fue de corazón. El caso es que hay que seguir en Cristo, ¿sí? Una fe verdadera
sigue hasta el final. No sigue perfectamente. Ay, pequé, entonces ya no soy salvo, tengo que volverme a salvar. No. Si hemos pecado, entonces ¿qué? Pedimos perdón a Dios y Dios es fiel y justo para perdonarnos. ¿Sí? No es eso, pero sí es una vida que realmente, no perfectamente, pero sí realmente obedece a Dios, sigue a Dios. ¿Sí? Es marcado por la vida. Entonces, el autor les está diciendo, mira, estas personas, estos líderes, Dios los ha puesto para ayudarlos. Entonces, obedézcanlos. ¿Por qué? O sea, no hay, básicamente no lo dice así, pero dice, sean ovejas y no sean burros. ¿Sí? Un burro, cuando uno lo trata de jalar, bueno, no tengo mucha experiencia, pero según he visto o he escuchado, ¿sí? Entre más uno quiere empujar al burro, menos va a ir, ¿sí? O sea, es muy terco. La oveja, a cambio, pues a veces se mete por lados que no debe ser, ¿sí? Se siguen los unos a los otros, pero se dejan guiar, ¿sí? Y cuando hay peligros, y un peligro tan grave como apostatar, como no finalmente poner su fe en Jesús, Dios ha puesto a pastores debajo del gran pastor que ayudan a cuidar el rebaño de Dios. Ya, este versículo se puede tomar, se puede tergiversar y se puede usar para manipular a las personas. Y eso es algo que a mí me duele mucho pensarlo. Estaba escuchando un podcast y ayer estaban hablando de un señor que fue pastor en los Estados Unidos, Jim Jones, creo que seguramente lo escucharon, que finalmente llevó a toda su gente a Guyana, y eran como 1,000 personas, y él abusaba de ellos espiritualmente, ¿sí? Les decía, o sea, era un control tremendo, y algunos familiares de ellos pues hablaron con sus senadores en Estados Unidos, y fue un representante, como un senador de Estados Unidos fue con otras personas hasta allá, hasta Guyana, para ver. Porque lo que decían hacia afuera, no, esto es maravilloso, es una comuna, que estamos todos felices y no sé qué. Y llegaron e indagaron, y bueno, y alguien le pasó, oye, es imposible salir de aquí. Entonces el senador dijo, bueno, ¿quiénes quieren ir? Entonces algunos levantaron la mano, bueno, se pueden ir. Y mientras iban al avión, los dispararon, ¿sí? Los mataron. Y entonces, antes que el resto del mundo se pudiera dar cuenta y llegar y hacer lo que fuera, este hombre hizo que, o sea, envenenó a todas las personas. Y ellos eran 1,000 personas. Esto fue en el 90 y... no me acuerdo, en los años 90, ¿sí? Y ellos lo sabían, ¿sí? Pero él les decía, no, esto es, tienen que hacerlo porque esto, porque aquello. Y no eran solo adultos, ¿sí? Eran padres que lo hacían, o sea, les daban a sus hijos primero. Y cuando llegaron después las autoridades, la prensa, era devastador ver todo lo que hubo. Sí, y hay extremos así. Hay también lo que uno puede observarlo y uno va y uno dice, bueno, entonces pues no confiemos en nadie, ¿sí? Uno sabe que en algunas iglesias se habla de que, no toques al ungido de Dios. ¿Sabes quién es el ungido de Dios? Jesucristo es el ungido de Dios y solo Jesucristo. Ningún otro hombre es el ungido de Dios. Son personas que se levantan, que tratan de tomar poder, y si uno observa puede darse cuenta, oye,
lo que quieren es poder, lo que quieren es control. Y eso no es bueno, no es sano. Y ¿saben qué? Dios es celoso de su gloria, es celoso por su pueblo. Y estas personas que manipulan a las demás personas tendrán un encuentro con Dios y tendrán que rendir cuentas por lo feo que han hecho, por lo malvado que han hecho. Pero entonces debemos simplemente decir, bueno, entonces que no haya líderes, todos iguales, no hay líder, tampoco hay ese extremo, ¿sí? Pero debemos tener sabiduría para conocer cómo discernir a las personas y cómo poder ver que hay algo sano en una iglesia. El apóstol Pedro nos ayuda en este sentido. Si vamos a primera de Pedro, capítulo 5, los primeros versículos dicen: por tanto, a los ancianos, líderes, entre ustedes, exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Aquí Pedro sí pone todos sus criterios. Él dice, mire, yo vi a Jesús, o sea, estuve con Jesús, lo vi padecer, lo vi en su gloria, porque Él estuvo en la transfiguración. Entonces dice, yo sé de qué estoy hablando. Pero ¿qué les dice? Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por Él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, o sea, por ganancias deshonestas, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, que es Jesús, ¿cierto? Ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Asimismo, ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores. Y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Aquí vemos que hay cualidades que deben estar en los líderes. Entonces, ¿cómo puedo saber yo que estoy bajo un líder que es bueno, que no va a manipular? Uno podría decir, no, pues uno nunca sabe. Bueno, cierto, es cierto, uno nunca sabe. ¿Cómo sé que mi carro no se me va a varar en cualquier momento? ¿Sí? O que no que no va a llegar un meteorita en cualquier momento. ¿Sí? Bueno, uno mide las cosas y a esto vamos. ¿Cómo medimos esto y decimos, esto es sabio estar bajo el liderazgo de esta persona o no? ¿Lo está haciendo por el dinero? En algunas iglesias los que más reciben el dinero son los pastores, ¿sí? Y uno se da cuenta por los lujos que terminan teniendo. En otras iglesias, creo que en las iglesias como la nuestra, el patrón que suele suceder es que los que más dan son los líderes, ¿sí? ¿Y por qué? Porque y no necesariamente, pero ahí uno dice, oye, esta persona no lo está haciendo por ganancias, lo está haciendo de buena gana, porque dice, esto vale la pena y voy a poner hasta mi propia plata para hacerlo. ¿Sí? Alfonso compartía en el tiempo de estudio con los varones que su experiencia antes de ser creyente, él pensaba que no, así son todas las iglesias, es para beneficiar al pastor. ¿Sí? Y cuando llegó el primer ministerio después de ser creyente, o ya siendo creyente, fue en la tesorería, y ahí vio que era
básicamente al revés, ¿sí? Que los que más daban a veces eran los que estaban liderando. Entonces es un aspecto que podemos mirar, ¿sí? No es para estar diciendo, bueno, ¿y quién da más y quién da menos y nada así? Pero uno puede observar, ¿sí? Y uno puede tener un sentido de que, oye, esta persona está como para ganarse la plata de forma fácil o algo así. Entonces uno dice, por más bonito que él hable, por más citas bíblicas que él tenga, si está acá para el dinero, él no es un buen líder y no debo estar bajo ese liderazgo, ¿sí? Por más que te digan, obedezcan a sus líderes, si él no es buen líder, entonces ahí hay un problema. Otro problema es que cuando se levanta un líder entre muchos, eso es un peligro grande para la iglesia. No voy a decir que es pecado, pero creo que es un peligro innecesario cuando hay un liderazgo de solo un pastor que tiene sus subpastores, ¿sí? Por eso han visto, espero que hayan visto, en esta iglesia somos varios los que estamos liderando. ¿Por qué? Porque es necesario que veamos que, o sea, cada uno de nosotros, aun si somos líderes, necesitamos de los demás. Y al tener un liderazgo plural, nos ayudamos a que no se le pueda ocurrir alguna idea loca a uno y que diga, no, toda la iglesia tiene que hacer esto, ¿sí? Así, entre ancianos también se rinden cuentas. Y eso es importante para cada uno de nosotros, ¿sí? La pregunta con la cual empezaba, ¿a quién cómo recibes instrucción? Si lo recibes con humildad, así como dice en Pedro, revistámonos de humildad. Es difícil que alguien nos diga, oye, estás haciendo esto mal, ¿sí? Entonces es importante tener humildad y abrir nuestros corazones a más personas. No tiene que ser a todo el mundo, ¿sí? Tampoco es eso. Pero debemos desarrollar esas personas de confianza a las cuales en los cuales podemos confiar y decir, mira, estoy luchando con esto. ¿Me puedes ayudar a orar con esto? O me puedes llamar a tal hora para ayudarme a tomar buenas decisiones o lo que sea, ¿sí? Es sano, es una forma en que nos podemos ayudar. ¿Y quiénes ha puesto Dios para eso? Nos ha puesto a todos como hermanos para eso. Y dentro de la iglesia ha puesto a algunos como líderes para ayudar en ese proceso. Porque debe ser no solo de confianza, eso es bueno, pero ¿cuánto vale tener confianza en una persona que te va a dar malos consejos? No vale, ¿sí? Antes es peor, ¿sí? Entonces también debemos discernir, y ahí es donde es importante discernir la calidad de los líderes y también de las personas a nuestro lado con los cuales estamos ayudándonos mutuamente. ¿Realmente buscan a Dios? ¿Realmente son personas humildes de corazón que reciben instrucción, que reciben de parte de otros? Bueno, entonces entonces volviendo a este versículo que dice que debemos obedecer a nuestros líderes, ¿sí? Es bueno obedecer a buenos líderes. ¿Por qué? Porque buenos líderes pueden ver cosas que nosotros mismos no estamos viendo, ¿sí? Nosotros podemos crecer también y llegar a eso, pero para eso Dios nos pone en familias, por ejemplo, ¿sí? Porque un bebé no va a saber las cosas que saben los padres y así los padres pueden ir enseñando a los bebés mientras van creciendo y eventualmente la idea es que el bebé se convierta en niño, se convierta en adolescente, se convierta en adulto y si Dios quiere se pueda casar y también tener una familia, ¿sí? Si Dios lo dispone de esa forma y se sigue. La idea es madurar. La idea en la iglesia es que todos estemos madurando.
pero Dios ha puesto a algunos que ya han madurado algo y podemos aprender de ellos. Nuevamente, es importante mirar de qué forma nos lideran. Una forma humilde de liderar es lo que hizo este autor de Hebreos. Él, ¿qué les dijo? Oye, ustedes están volviéndose atrás y deben confiar en Jesús porque yo les digo. ¿Fue eso lo que dijo? No. Él tomó su tiempo, aunque dice, bueno, es una exhortación breve, tomó su tiempo y argumentó, o sea, no en el sentido de discusión, sino de dar razones por las cuales estaba diciendo lo que él estaba diciendo, apelando no solo a que ellos le conocían personalmente, aunque eso también ayudaba, pero también apelaba a la revelación de Dios, que ellos ya confiaban en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué deben hacer los líderes de las iglesias? Debemos estar buscando en la palabra de Dios realmente conocer lo que dice. Y no simplemente porque hay pastores que simplemente toman un versículo y dicen, mira, es lo que dice. Y como es la palabra de Dios, entonces hay que hacerlo y ya. ¿Sí? Pero no explican todo lo que eso significa. Ignoran otros pasajes, ¿sí? Que pueden dar también luz a la situación, como esto, ¿sí? Si solo leemos el versículo 17, obedezcan a sus pastores y ya, entonces hagan lo que yo diga, ¿sí? Pero si debemos ir también a Primera de Pedro 5 y decir, oye, no, pero así deben ser los pastores. Entonces también hay ambas cosas. Pero bueno, si tenemos buenos líderes que hemos visto que ellos están siguiendo al Señor, que son humildes, que cuando nos confrontan usan la misma palabra de Dios de una forma sana, correcta, no simplemente tratando de torcer el brazo, sino diciendo, no, mira, esto es lo que dice la palabra de Dios, debemos someternos a la palabra porque es para nuestro bien. Entonces, ¿qué debemos hacer? O sea, porque eso es lo que significa, ellos velan por sus almas, ¿sí? ¿Están realmente velando por sus almas, sus líderes? Si les corrigen, es parte del velar por sus almas, ¿sí? No se vaya por ahí, es un precipicio, se va a caer, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Ser como oveja o ser como burro? ¿Sí? Y no es para ofender, pero es realmente, o sea, quiero usar el burro como ejemplo porque realmente es terco, ¿sí? Y es algo que no debemos ser como el burro, ¿sí? Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Cada uno vamos a tener que rendir cuentas a Dios. Y para algunos Dios va a decir, oye, yo te envié varios líderes que te dijeron, no hagas esto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no lo hagas e insistís. Y al insistir en eso, entraste en dolor. ¿Por qué no hiciste caso? ¿Sí? También para los líderes. Oye, yo te di a esas personas para liderar, para cuidar, no para decir todos tienen que hacer las cosas como las hago yo, todos tienen que hacerlo así o así, ¿sí? Todos vamos a responder a Dios. Versículo 18. Entonces, recuerden, oren por nosotros, dice, pues confiamos en que tenemos una buena conciencia deseando conducirnos honradamente en todo. Es más, les exhorto a hacer esto a fin de que yo les sea restituido muy pronto. Entonces, nosotros no vamos a orar por el autor de Hebreos porque ya murió y está con el Señor, ¿sí? Pero ¿qué podemos aprender de esto? Uno, la actitud de uno de los líderes de estas personas, ¿sí? Aprendemos de su forma de persuadirlos, de exhortarlos. Fue
basado en las Escrituras, fue diciéndoles que les amaba, bendiciéndoles, como vamos a ver, ¿sí? Pero también advirtiéndoles y diciéndoles las cosas fuertes cuando había que decir las cosas fuertes, ¿sí? ¿Por qué? Estaba velando por sus almas. Y vemos acá que él dice, creo que tengo conciencia limpia delante del Señor. ¿En qué sentido? Deseando conducirnos honradamente en todo. Pero mira esa humildad que él tiene, o sea, autor de una carta que termina siendo parte de la Biblia, ¿sí? Y les pide oración para que pueda actuar honradamente. Un líder nunca está más allá de necesitar oración. Antes necesitan más oración los líderes. Si un líder da una idea, o dice textualmente o da la impresión de que él es muy santo, que él no tiene ninguna necesidad, que él ya ha logrado ser santo y bueno, y ustedes algún día quizá, ¿sí? Él no es buen líder, ¿sí? Un líder sí debe ser maduro espiritualmente, pero la madurez espiritual lleva a una humildad creciente en las personas. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta cada día más cuán lejos estamos del Señor, ¿sí? Aún creciendo en madurez, se nos abren los ojos más y más cada día de lo santo que es Dios y de cuánto necesitamos de Él, de su Espíritu Santo en nosotros para poder hacer su voluntad. Yo necesito de ustedes sus oraciones, ¿sí? Fallo en no llenar más las hojitas de peticiones de oración, pero necesito de sus oraciones. ¿Para qué? Para ser humilde, para depender de Dios, para no pensar que soy más que cualquier otro, ¿sí? Cada líder en la iglesia necesita eso, como lo necesitamos cada uno, ¿sí? Pero en especial los líderes, porque los líderes pueden dañar a la congregación. Entonces es importante que los líderes puedan ser personas humildes y que puedan tener una buena conciencia en cuanto a su conducta en todo. Entonces les dice, es más, les exhorto a hacer esto a fin de que yo les sea restituido muy pronto. Él quería volver a verlos. Y ahora pasa un poco a una bendición para ellos. Entonces les decía, son como dos cosas un poco distintas, pero finalmente se unen. ¿Por qué? Porque él es uno de sus líderes, o ha sido, ¿sí? Uno de sus líderes, y aquí se ve su corazón por ellos, no simplemente porque está cerrando una carta y dice, bueno, pues digamos algo bonito para terminar. No, o sea, él tiene un propósito en hacerlo, y es que él realmente los ama, y dice, y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto es lo que Él desea para ellos, y lo dice como bendición sobre ellos. Bueno, el Dios de paz, podríamos ahondar más en paz, y en el versículo 25 termina otra vez y dice, la gracia sea con todos ustedes. Y bueno, y la paz y la gracia eran saludos hebreo, la paz, griego, la gracia, pero en Cristo uno ve realmente que, o sea, realmente podemos desear la paz, no simplemente una paz normal, cotidiana, sino la paz de Dios. Dios que resucitó entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, ya hablamos de eso, que Jesús es nuestro pastor sobre todos, mediante la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad,
obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es difícil partir esto en pedacitos porque todo va unido, ¿cierto? Primero, Dios de paz, de poder, Él resucitó a Jesucristo, resucitó a aquel en que hemos estado poniendo nuestra mirada en todo el libro de Hebreos. El mismo Dios que hizo esa buena obra, dice este autor, que los haga a ustedes aptos, ¿sí?, en toda buena obra para hacer su voluntad. Pablo lo dice de esta forma en Filipenses 2:13, en 12 y 13, así que amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Aquí entonces el deseo de este líder es que Dios les fortalezca para hacer su obra, para finalmente ¿qué? Obedecer lo que Dios quiere. Finalmente, si obedecemos a nuestros líderes, ¿es para qué fin? Para obedecer a Dios, porque la idea es que ellos nos estén ayudando a discernir lo que Dios ha dicho y no más que eso. Y por eso habla de las buenas obras acá, ¿sí? Obrando en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo. Y todo esto es con el fin de la gloria de ¿quién? De Jesús, de Dios. Entonces ahora vuelve nuevamente a, como líder, como les he estado exhortando, dice, les ruego, hermanos, que soporten la palabra de exhortación, pues les he escrito brevemente. Sepan que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad, con el cual si viene pronto he de verlos. Entonces hay otro líder en la iglesia primitiva e iban a verlos. Saluden a todos sus pastores, sus guías. Nuevamente pone primero, aquí les dice a la congregación, salúdenlos, ¿sí? Salud. Y a todos los santos. Y nuevamente aquí la bendición o el deseo, el saludo a todas las personas, mostrando nuevamente el amor que Él tiene. Y dice los de Italia, o algunos dicen, los que son de Italia, algunas traducciones los saludan. Entonces, al parecer, es posible que los hebreos estaban en Roma o cerca de Roma, y algunas personas que habían salido de ahí y estaban con el autor enviaban también sus saludos. Entonces, posiblemente o probablemente quienes están saludando. Entonces el saludo es algo muy lindo y una forma en que expresamos el amor que tenemos entre nosotros. Y finalmente vuelve otra vez con la gracia sea con todos ustedes. Amén. Entonces desea lo mejor para ellos. Entonces, llevándolo nuevamente a cómo podemos hacer la voluntad de Jesucristo mediante su poder. Dios nos ha dado su palabra, nos ha dado su Espíritu Santo y nos ha dado su iglesia, y todos son medios por los cuales Dios está obrando en nosotros. La autoridad que tenemos es la palabra de Dios, porque sabemos que es del Espíritu Santo, porque Dios es nuestra autoridad, ¿sí? Las personas que tenemos delante nuestro son falibles, pueden equivocarse, ¿sí? Por eso siempre volvemos a la palabra de Dios. Si en algún momento te toca ser disciplinado o aún ni a ese punto, confrontado por una persona que está en liderazgo espiritual, que tú dices, mira, piénsalo, ¿sí? ¿Cuánto tiempo he conocido a esta persona? ¿Cómo me está tratando de convencer? No, es que hay que hacerlo porque se va a ver mal si esto o lo otro. ¿Sí? ¿Qué van a decir las personas? ¿Está diciendo eso o está diciendo, no, mira,
Lo que Dios quiere para ti es lo mejor. Y Él te dice que eso no está bien lo que estás haciendo. Estás siendo terco en este aspecto. ¿Voy a poner la atención o no? ¿O voy a decir, no, tuvo la razón, pero como ahora me dijo que no puedo hacer esto que quiero hacer, entonces no? Es difícil, por eso hacía la pregunta. ¿Qué tan bueno, qué tan buena eres para recibir instrucción, para recibir corrección? No lo recibimos de cualquiera. Por eso es importante ir conociendo a nuestros líderes, ir estableciendo esa relación de confianza. ¿Sí? Nunca confiamos en cualquiera más que confiamos en Cristo. Pero veamos a nuestros líderes como personas que Dios quiere usar para nuestro bien. ¿Sí? La autoridad final siempre es la Biblia. ¿Sí? Pero seamos personas que podemos recibir en esos momentos de terquedad, decir, Dios, ayúdame no simplemente a decir que sí porque toca decir que sí, sino que realmente escuchar y realmente obedecer. ¿Por qué? Que todos nuestros líderes que nosotros tengamos este deseo que habla en los versículos 20 y 21, ¿sí? Que sea para la gloria de Dios, que sea para el bien de las personas, todo lo que desean. Entonces, creo que los hebreos, espero que sí soportaron esta exhortación, sí pusieron atención. Espero que para nosotros haya sido de gran bendición esta serie en Hebreos. Para mí lo ha sido, ¿sí? Ha sido de ánimo recordar, oye, no eches para atrás, sigue confiando en Cristo. Él nunca nos ha dejado, nunca nos dejará. Jesucristo es que Él mismo, ayer y hoy y por los siglos. Sigamos confiando en Él siempre, siempre, siempre. Padre, te damos gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias por esta carta de Hebreos, este sermón, estilo carta. Gracias por haber podido estudiarla juntos. Y gracias, Señor, te doy por esta iglesia local, por la cual Jesucristo murió. Dios, te pido por el liderazgo en nuestra iglesia, que podamos serte fiel, que podamos ser humildes, que podamos ser fieles a tu palabra, que podamos orar con mansedumbre, con humildad, y confiando siempre en la verdad de tu palabra. Dios, para que cada uno aquí pueda crecer en Cristo, que cada uno podamos ofrecerte a ti, Señor Dios, sacrificios de alabanza. Protege, Señor, a cada persona aquí de malas influencias, de malos líderes, de doctrina no sana. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Gracias por todos los dones que nos has dado como iglesia para poderte conocer, para poder crecer juntos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.